Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay, no existe, pero pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, tengo varias preguntas acerca de la Trinidad diabólica que menciona la Biblia, la bestia, el falso profeta y el anticristo. Sé que se habla de ellos en varios pasajes, pero quisiera comprender mejor su significado, el rol en los últimos tiempos, quién es la bestia, cómo se relaciona con el anticristo y el falso profeta. La otra pregunta ¿es la bestia un sistema, una persona específica o una entidad espiritual? La Biblia habla de un falso profeta. ¿Será una figura profética poderosa que engañará al mundo? ¿Qué papel juegan en los eventos del fin? Y finalmente, ¿cuándo se manifestarán esas tres figuras y cómo impactarán al mundo según las Escrituras? Me gustaría que estas preguntas tengan una base bíblica clara, que nos ayude a discernir cómo estas figuras se conectan con el anticristo y los tiempos finales. Mi nombre es Roberto Bautista de El Paso, Texas. Amado, las preguntas que me haces, wow, parecen casi preguntas de un libro, es casi hacer un libro. Bueno, trataremos de darte respuesta a la mayoría de las preguntas. La Biblia menciona en varios pasajes figuras clave que van a desempeñar un papel crucial en los últimos tiempos, como es el caso de la bestia, el falso profeta y el anticristo, como tú me mencionas en la pregunta. Pues bien, esas figuras conforman lo que muchos estudiosos y teólogos han llamado la Trinidad diabólica, porque actúan como un reflejo pervertido de la Trinidad divina, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para entender su significado y el rol de los eventos proféticos, debemos de recurrir en las Escrituras y examinar lo que Dios nos revela acerca de estos personajes y sus acciones en los últimos días de acuerdo a la palabra de Dios. Y la primera pregunta que me haces, ¿quién es la bestia y cómo se relaciona con el anticristo y el falso profeta? En la Biblia nos habla sobre la bestia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, del versículo 1 al 10. Ahí nos dice que la bestia surge del mar, que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, que está representando poder y autoridad. Esta figura es identificada como un gobernador, como un imperio que va a tener dominio mundial en los últimos días. Se cree que la bestia está relacionada con el anticristo, un individuo que va a liderar este poder global y será la figura central de oposición a Cristo, a su iglesia y al pueblo de Israel. El anticristo, mencionado en 1 Juan 2:18 y 2 Tesalonicenses 2 del 3 al 4, nos dice que va a ser un líder carismático que va a engañar a muchos, que se va a levantar en oposición a Dios y que su objetivo será establecer un reino de rebelión, caos, y va a intentar desviar a la humanidad de la verdad de Dios. Eso es con relación al anticristo. Con relación a la bestia y al anticristo, pues están estrechamente conectados, relacionados, porque la bestia, que es el sistema político, militar y social, y el anticristo, que la mayoría de los teólogos, de los intérpretes, menciona que va a ser un individuo, bueno, pues va a usar ese sistema para controlar el mundo. La segunda pregunta que me haces ¿es la bestia un sistema, una persona, una entidad espiritual? Bueno, pues ya básicamente ya te di la respuesta, pero déjame abundar en ella. La bestia, según Apocalipsis 13, puede ser vista tanto como un sistema de gobierno mundial como una persona específica. En Daniel capítulo 7
y en el libro de Apocalipsis. La bestia, en el capítulo 13, se describe como un poder que va a gobernar con opresión, pero también está personificado por un líder, el anticristo, quien va a tomar el control de ese sistema. Es importante que entendamos que tanto la bestia y el anticristo pueden ser un sistema, un imperio mundial, pero también en el caso del anticristo, una persona específica que va a encabezar este sistema que es la bestia. La tercera pregunta que me haces, ¿el falso profeta es figura profética poderosa que engañará al mundo? Bueno, el falso profeta es otra figura clave que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Este personaje va a actuar como una especie de líder religioso que servirá al anticristo, y su tarea, su propósito, su misión, su asignación será engañar a las naciones. Va a promover la adoración de la bestia, va a realizar milagros para legitimar su autoridad. Y Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 14, dice que el falso profeta hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y va a engañar inclusive a los verdaderos creyentes. El falso profeta es una figura poderosa que va a usar señales sobrenaturales para engañar a las masas, promoviendo la adoración al anticristo, donde se va a empoderar en Jerusalén, en el tercer templo, de acuerdo a Mateo 24. Y parece ser la última pregunta que me haces, porque ahora sí aquí me hacen una pregunta como de un libro. ¿Cuándo se manifestarán estas tres figuras y cómo impactarán el mundo? Bueno, el anticristo, la bestia y el falso profeta se van a manifestar plenamente en los últimos tiempos durante el periodo conocido como la Gran Tribulación. La Biblia sugiere que el mundo será testigo de un tiempo de gran sufrimiento, engaño, que va a ser conocido como la Gran Tribulación. Y la bestia, el sistema del anticristo, va a dominar las naciones. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 7, declara que se le va a permitir hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Lo que indica que va a ser un tiempo de persecución, un tiempo de opresión hacia los creyentes como nunca antes. El falso profeta va a colaborar con el anticristo para instaurar un sistema de adoración obligatorio y control mundial. Va a imponer la famosa marca de la bestia 666 de Apocalipsis 13 del 16 al 17, la cual, o sin la cual, nadie podrá comprar ni vender. Eso es con relación a la cuarta pregunta. Y a manera de conclusión, amada iglesia, amados de mi Padre, amadas de mi Padre, las figuras de la bestia, del anticristo y del falso profeta son advertencias claras de los eventos que van a suceder en los últimos tiempos. Las Escrituras, es decir, la Biblia, nos llama a estar vigilantes y preparados, porque el Señor Jesús está más cerca de lo que pensamos. Este tiempo de engaño y de tribulación, pues ya está profetizada y profetizado de que vendrá sobre la tierra, y como creyentes y como hijos, en el caso de las mujeres, hijas de Dios, debemos de alinear nuestras vidas con la palabra de Dios, fortalecernos en nuestra fe congregándonos, asistiendo a la comunidad, y proclamar las buenas nuevas del Evangelio antes de que estos eventos sucedan. Y finalmente, hago una exhortación con mucho respeto a la amada iglesia, a los amados, a las amadas, a prepararnos. Los eventos de estos últimos tiempos no deben de causarnos temor, miedo,
sino al contrario, un despertar. Que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, pedirle de discernimiento, porque Él está aquí en la tierra y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, para que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, sabiendo también, finalmente, que nuestro Señor y Salvador va a regresar victorioso, trayendo justicia y restauración. Esa es la respuesta que te doy, amado, amada. Te invito a que nos visites en nuestra página en el YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información en tus redes sociales. Y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.